Bienvenidos, buenas Buenas tardes. tardes, licenciada. Buenas Buenas tardes, tardes, bienvenidos. licenciada. Buenas tardes. Bienvenidos todos. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes a todos. Tardes. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos, me alegro de verlos. Buenas tardes. Igualmente, licenciada. Bueno, están ingresando todavía algunos alumnos que están tocando a la puerta. Ya estamos en nuestra última semana de clases. Vamos terminando el semestre. Quiero comunicarles que el examen de métodos que estaba programado para el 8 de noviembre se traslada para el 19 de noviembre, porque resulta que hay una elección a la cual tenemos que asistir los catedráticos y por esta razón junta directiva ordenó que se cambiara la fecha del examen de métodos y pues nos fuimos hasta el último lugar, ¿verdad? Nos toca ahora, después de todos los exámenes, el 19 de noviembre. Entonces, terminaremos las clases esta semana, pero el examen final se trasladó, se realizará el 19 de noviembre. El 19 de noviembre. Bueno, entonces ya están notificados. Creo que lo voy a publicar en Classroom para aquellos que veo que son pocos los que están ingresando a la clase. Por aquí veo los asistentes. Yo creo que ya les he comentado que al final de la clase siempre nos llega un informe de quiénes asistieron y en qué horario entraron y en qué horario salieron. Bueno, en la última clase creo que llegamos a platicar hasta la mediana, ¿verdad? Hablamos de la media aritmética y luego empezamos a ver la mediana. Entonces vamos a seguir con el tema. Ya solo nos va quedando pendiente la moda. Con ustedes tenemos clase el día de hoy y creo que nos veremos el viernes todavía y terminamos nuestros contenidos de examen final. Y se preparan para el final que se trasladó hasta el 19 de noviembre. Vamos a ver. Bueno, entonces voy a compartir con ustedes la pantalla que estuvimos, la presentación que estuvimos trabajando el último día de clases. Compartí con ustedes el tema de la media aritmética y creo que ya solo me quedan por compartir la moda y la mediana. Bueno. Entonces, la mediana, recuerdan ustedes que por lo que hablamos en la clase en la cual hicimos ejercicios para muestras de menos de 30 datos, mencionamos que la mediana es el punto central de nuestros datos, el punto central de nuestra muestra
o el punto central de nuestra población. Es aquel punto que divide la población en el 50%. Y eso nos ayuda mucho porque de ese 50% podemos inferir algunas conclusiones, ¿verdad? En el ejemplo que vimos con ustedes, pues mencionamos que la estatura, se recuerdan, de los estudiantes de la jornada matutina, está por debajo de, ¿cuánto fue nuestra mediana? Si no tengo presente. A ver si tenemos aquí alguna conclusión. Sí, que el 50% de los estudiantes de la jornada matutina están por debajo del 70%. También podríamos decir que el 50% de la población de la jornada matutina está por arriba del 1,67. ¿Alguien levantó la mano por ahí? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Yo traté de poner, pero no puse que estaba abajo ni arriba, sino puse que la estatura promedio de los estudiantes, de los alumnos de la jornada matutina es de 1,67, pero solo como es estatura promedio, ¿está bien? Pero recuérdese que dio la casualidad, ¿verdad? Que la estatura promedio también fue de 1,67 m, ¿verdad? Creo que eso fue. Vamos a verlo. Es que la estatura promedio es otro dato. Vamos a ver, por aquí tenemos el tema de la estatura. Recuérdese que la definición de la media aritmética es que es el promedio aritmético, ¿verdad? Entonces no confundamos esa definición, porque la media aritmética sí es el promedio. Por ejemplo, cuando hicimos la media aritmética con los alumnos de la jornada matutina, se recordarán, la conclusión fue que, vamos a ver, no, esta ya es la de los reclusos. La media aritmética de los... Vamos a buscarla por aquí. Por aquí tengo el dato. Vamos a ver. Media aritmética para datos agrupados. Sí, aquí está. La media aritmética para los alumnos de la jornada matutina también fue de 1,67 m, ¿verdad? Si no estoy equivocado. A ver, ¿me corrigen, por favor? Vamos a ver, que estoy buscando aquí de frecuencias para datos agrupados. Tabla de frecuencias, aquí está. Ok, vamos a ver, aquí está ese dato. Esto fue lo de los jóvenes de la jornada matutina. No, esto es para los otros. Media aritmética. Aquí está. Media aritmética. Bueno, aquí está. Ah, no, esta es la edad promedio. Esta es la media aritmética de los reclusos, ¿verdad? Que la edad promedio fue de 39 años. Y la estatura promedio también de los alumnos de la jornada matutina fue de 1,67 m. Dio la casualidad, ¿se recuerdan que había dado un resultado de 1,66 con 61 centésimos? Y eso lo aproximamos a 1,67.
Entonces, la estatura promedio de la jornada matutina es de 1,67. Ahora, en el tema de la mediana, vamos a ver, un momentito, vamos a abrir esa presentación para que lo veamos. Bueno, la mediana es otro el concepto. El concepto de la mediana es que es el dato que divide el 50% de la población. O sea que, y además de que es la edad promedio, en este caso dio por casualidad que la edad promedio fue de 1,67 m y que también la mediana resultó ser 1,67 m. O sea que además de ser la edad promedio 1,67 m, es el punto que divide a la población en el 50%. Vamos a ver ese procedimiento. Veamos. Aquí tenemos que de los jóvenes de la jornada matutina tenemos 54 datos. ¿Qué hacemos? Encontramos la frecuencia acumulada, ¿verdad? Vamos sumando 1 más 9, 10, más 10, 20, más 14, 34, más 15, 49, más 2, 51, más 3, 54. Aquí tenemos la frecuencia acumulada, la frecuencia y el límite real inferior. Si queremos una definición del límite real inferior, es el límite inferior restándole 1,5. A 1,43 le restamos le restamos 1,5 y nos da 42,5. Y así a todos los límites inferiores le restamos 0,5 y este es el límite real inferior. Estas son las frecuencias normales, lo que cada intervalo tiene de frecuencias. Y luego de eso elaboramos la frecuencia acumulada sumando las frecuencias. 1 más 9, 10, 10 más 10, 20, 20 más 14, 34, 34 más 15, más 15, 49, 49 más 2, 51, más 3, 54. Entonces aquí a la sumatoria de la frecuencia la dividimos entre 2. Uy, perdón, esto se me estaba de mover. Aquí. Entonces, lo dividimos entre 2 y esto me dio 27. Luego busco en la frecuencia acumulada el dato que corresponde al 27. Entonces, miren, en el primer intervalo hay un dato. En el segundo llega hasta el dato número 10. En el tercero llegamos hasta el dato número 20. 20. En el cuarto tenemos desde el 21 hasta el 34. Eso quiere decir que en este está el dato número 27, porque entre 164 y 170 está desde el dato número 21 hasta el dato número 34. Entonces ahí suponemos que está la mediana entre este límite, entre 1,64 y 1,70. Entonces procedemos a aplicar la fórmula, que era esta fórmula, que la mediana es igual al límite inferior donde consideramos que está la mediana, que ya lo encontramos, ¿verdad? Dividiendo n dividido 2,
toda la población dividido 2. A eso le vamos a sumar n dividido 2 menos la frecuencia acumulada, y en esa hay que tener mucho cuidado porque es la frecuencia acumulada del intervalo inmediato inferior, el inferior a donde está la mediana. Y fíjese que la mediana está entre 164, ay, esto se me mueve, 164 y 170. Inferior a 164 y 170, 157 y 153. Entonces la frecuencia acumulada que vamos a tomar es la del intervalo inmediato inferior. Apliquémoslo entonces aquí y luego se divide entre la frecuencia donde creemos que está la mediana. Y en este caso la frecuencia normal es la de 14. Multiplicado por I. ¿Qué es I? I es la amplitud. Ay, perdón. I es la amplitud de estos intervalos, y eso ya lo sabíamos, ya nosotros lo habíamos calculado con anterioridad y sabíamos que entre 143, 44, 45, 46, 47, 48, 49 hay 7 datos. Entonces la amplitud I es igual a 7. Luego sustituimos todo esto en nuestra fórmula para encontrar exactamente el dato que va a ser la mediana, porque sabemos que la mediana está entre 1,64 y 1,70, pero no sabemos exactamente qué dato es. Y sabemos que es el que ocupa el puesto número 27. Y sabemos que entre 1,64 y 1,70 se encuentran los datos del 21 al 34. Entonces, luego de eso, solo hacemos el procedimiento. Ya sabemos que n dividido 2 es 54 dividido 2, que el intervalo que consideramos que contiene la mediana es entre 1,64 y 1,70. Este intervalo contiene aquellos valores que ocupan el lugar desde el 21 hasta el 34. El intervalo inmediato inferior de 1,64 y 1,70 es 1,57 y 1,63. Y la frecuencia acumulada de ese intervalo es 20. La frecuencia donde se encuentra el intervalo es 14. La amplitud de los intervalos de ese grupo de datos es 7. Y el límite real inferior es restarle 0.5 a 1,64, que sería 1,63.5. No, pues sustituimos en nuestra fórmula y ya es un procedimiento fácil. El límite era 105. N dividido 2, 54 dividido 2, menos 20, que es la frecuencia acumulada del intervalo inferior. Por I, que la amplitud es 7 y la frecuencia de ese intervalo es 14. Esto no es más que matemáticas, ¿verdad? 27 menos 20 dividido 14.5 multiplicado por 7 nos da 3.5, perdón. Y sumamos entonces 63.5 más 3.5 y la mediana entonces de los estudiantes de la jornada matutina es 1,67. Para nuestras conclusiones, ¿qué podemos decir? Ya sabemos que la media aritmética, o sea, la edad promedio de los, perdón, la estatura promedio de los alumnos de la jornada matutina es 1,67 o 167 centímetros. Esa es la estatura promedio. Y que el 50% de esos alumnos está por debajo de 1,67 también, porque dio la casualidad que la media aritmética y la mediana dan igual. Entonces, podemos decir que el 50% de la población mide menos de 1,67 m. Esas serían nuestras conclusiones.
¿Alguna pregunta de este tema? ¿Alguna duda? ¿Tenemos alguna duda o quedó claro? Bueno, si no hay preguntas, quiere decir que está todo claro. Disculpen, pero creo que todavía tengo algún rezago por ahí de tos. Quiero preguntar, bueno, entonces la conclusión es que el 50% de los estudiantes está por debajo del 1,67. Pregunto, hicimos el ejercicio de los reclusos. Pregunto, Sí, licenciado. ¿lo hicimos? Sí, licenciada. Ah, bueno, muy bien. Y ustedes tenían que hacer el de los estudiantes, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿cuántos hicieron su ejercicio? A ver, ¿cuántos hicieron su ejercicio? Héctor Orlando Valle. ¿Quién más hizo su ejercicio? Silvia Ambrosio, los demás. Acuérdense que haciendo ejercicios se aprende, ¿verdad? Hay que hacer los ejercicios porque si no, no aprendemos. Bueno, veamos, si quieren repasamos otra vez el de los, la edad de los, Licenciada. ¿sí? Sí, excelente que repasemos otra vez porque yo me di cuenta que como que muy rapidito pasó cada diapositiva y la explicación muy rápida. Como que a veces necesitamos nosotros, somos algunas veces dados a las imágenes, entonces tener ahí la diapositiva presente, irla analizando, que nos permita un tiempecito para ir anotando, para Ok, entenderlo, porque hay cositas que, por ejemplo, yo no le entendí de dónde sacó el 20, por ejemplo, quizás pasó ajá. muy rápido, yo no le escuché bien, algo pasó, pero sería bueno una repasadita ahorita, licenciada. Veamos de los delincuentes, entonces de los reclusos, perdón. Vamos a ver. Bueno, este, estos son los datos. Ya hemos trabajado el ejercicio de los reclusos. Inclusive nosotros encontramos la media aritmética, ¿se recuerdan? La media aritmética era, si no estoy equivocada, de 39 años, la edad promedio, ¿verdad? Vamos a ver, Ya era 39. 39 años, ¿verdad? Vamos a ver. 38 creo, licenciada. Vamos a ver, vamos a recordar. Vamos a ver dónde están los reclusos. Por aquí. Sí, ellos son. Bueno, estos son unos datos sobre la edad de personas que se encuentran en un reclusorio. La edad mayor es de 18 años y la menor, perdón, y la mayor era de ¿cuántos años era? 72, ¿verdad? La edad de los hombres en un reclusorio. Son 60 datos. El dato mayor fue 72 y el menor 18. Bueno, entonces pretendemos encontrar la media aritmética. Si ustedes recuerdan la media aritmética, sí, una definición es que es el promedio aritmético de un dato. La media aritmética sería la edad promedio de los reclusos. Aquí hicimos una tabla de frecuencias en la cual elaboramos intervalos de 18 a 25, tenía una amplitud I de
8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 8 es la amplitud del intervalo. Las frecuencias las encontramos aquí, que eran 60, el total de datos. Le sacamos el punto medio. Si queremos definir qué es punto medio es sumar el intervalo inferior más el intervalo superior dividido 2. Entonces tenemos aquí 18 más 25 y lo hacemos con nuestra calculadora. 18 más 25 dividido 2. Bueno, eso nos da 21.5, ¿verdad? Para encontrar la media aritmética, agregamos esta columna. Frecuencia por punto medio, que sería esta frecuencia por el punto medio. Entonces fuimos multiplicando todos estos. Aquí no está el resultado. Ahí está. Multiplicamos todos estos, frecuencia por punto medio, y es este resultado. Sacamos la sumatoria y lo dividimos entre el número de casos. En este caso dio 39.23, como ustedes verán aquí. Perdón. Ay, me lo perdí atrás. Licenciada, una pregunta. ¿Sí? El 60 que usted dividió, ¿de dónde lo sacó? ¿El qué? El número 60, ¿de dónde lo sacó? Es el total de datos. Ah, ya. Espérenme, vamos a ver, aquí están. El total de datos de nuestra... De las de edades, digamos. Sí, aquí hay 10, 20, 30, 40, 50, 60. Eran 60 datos. Okay. En la cual esa me va a servir aquí para dividir, ¿verdad? Esta sumatoria de frecuencia por punto medio la dividí entre 60, que es el total de datos, de los datos que yo tenía de los reclusos. Y esto me dio 39.23. Esa es la edad promedio de los reclusos, 39 años. Bueno, pero ahora vamos a encontrar la media aritmética. La media aritmética es otro dato. Ese es el dato que divide el 50% de nuestra población. El punto donde está el 50% de nuestra población. Bueno, entonces veamos. Ya con este dato, pues ya tenemos un resultado que nos dice que la edad promedio es de 39 años. Ahora veamos el punto que divide la población en un 50%. Vamos a ver dónde tenemos los datos. Aquí está. Bueno. Si tienen dudas, pregunten porque es el momento, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos, igual que cuando trabajamos la media aritmética, tenemos nuestros intervalos. Solo que aquí vamos a agregar el límite real inferior. Cuando hablamos inicialmente de una definición de lo que es el límite real inferior, es un límite al que nosotros, a los límites inferiores de nuestros intervalos, les vamos a restar 0.5. Por ejemplo, a 18 le restamos 0.5, nos queda 17.5. A 26 le restamos 0.5, nos queda 25.5. A 34 le restamos 0.5, nos queda 33.5. A 42 le restamos 0.5, nos queda 41.5. A 50 le restamos 0.5, nos queda 49.5. Y a 58, aquí está malo, le restamos 0.5 y nos va a quedar 57.5. Ahí no estaba bien. Vamos a... Ahora sí.
A 66 le restamos 0.5 y nos queda 65.5. Ese es el límite real inferior. La frecuencia que ya la teníamos de cuántos datos hay entre cada intervalo y que estos son 60 datos. La frecuencia acumulada es ir acumulando las frecuencias que ya tenemos. Vamos a darle ingreso a alguien que está tocando por aquí para que ingrese a la clase. La frecuencia acumulada será ir sumando todas las frecuencias que tenemos. Fíjense que de esta columna vamos a obtener la frecuencia acumulada, porque vamos a ir sumando todas las frecuencias para tener como resultado la frecuencia acumulada. Empezamos con 11 y a 11 le sumamos 11, el segundo intervalo, entonces tenemos 22. A 22 le sumamos 15, tenemos 37. A 37 le sumamos 9 y nos da 46. Si quieren, vayan haciéndolo con su calculadorita. 46 más 7, 53. 53 más 5, 58. Y 58 más 2, 60. O sea, la frecuencia acumulada tiene que dar 60. Entonces ya tenemos la tabla, la columna de los intervalos, la columna del límite real inferior, las frecuencias que ya conocíamos y las frecuencias acumuladas que elaboramos sumando estas frecuencias, ¿verdad? ¿Alguna duda aquí de las frecuencias o de los límites reales? ¿Entendido? Héctor, ¿lo entendió? Y licenciada, lo del 20 era lo que tenía duda. ¿Dónde había sacado el número 20? Ahí se lo voy a decir. Ahora no es 20, es 22. Ahora es 22. Bueno, veamos. Cambió ahí. Sí. Licenciada, Sí, dígame. perdone, aquí en la presentación, ¿de dónde dijo que había sacado la frecuencia? La frecuencia, entiendo que la frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias, 11 más 11, 22, y 11 más 11 más 15, 37. Pero Sí, la columna de frecuencias, esas ya las teníamos. Eso era de nuestros datos iniciales, ¿se recuerda? o sea, Cuando lo iba a elaboramos, copiar y pegar. cuando elaboramos nuestra tabla de frecuencias. Ajá. Cuando elaboramos nuestra tabla de frecuencias, revisamos que entre 18 y 25 habían 11 datos, que entre 26 y 33 habían 11 datos. Esto ya lo habíamos hecho de que hicimos la tabla de frecuencias. Gracias, licenciada. Eso haría porque eso ya lo obtuvimos con anterioridad. Lo que vamos a construir para esto es las frecuencias acumuladas. Bueno. Gracias, licenciada. De nada. Sí, a todos los límites reales inferiores se le resta 0.5. Para convertir a los límites en reales inferiores siempre le restamos 0.5. Bueno, sigamos entonces. Dice compañero que de dónde salió ese 22, ¿verdad? Bueno, es que fíjense, recordarán ustedes que la fórmula de la mediana dice, primero vamos a establecer dónde está la mediana. ¿Y cómo establecemos dónde está la mediana? Dividiendo los datos entre 2. Ese es el primer paso. Hagámoslo en nuestro ejercicio de los reclusos. ¿Cómo establecemos dónde está la mediana? Dividimos nuestros datos, el total de datos, entre 2. 60 dividido entre 2 da 30. Entonces eso quiere decir, recuérdense que cuando encontrábamos la mediana para menos de 30 datos, la mediana era n más 1 dividido 2.
Entonces, en el caso, cuando tenemos intervalos, dividimos el total de datos entre 2 y esto nos dio 30. Vamos a darle ingreso a alguien que está tocando a la puerta. Y como consideramos que la mediana está, ¡ay, señor! En el puesto número 30, porque n dividido 2 es igual a 30. Entonces, vamos a ver dónde está ese dato número 30. Asumimos que entre 18 y 25 hay 11 datos. Que entre 26 y 33 llegamos hasta el dato número 22. Y que entre 34 y 41 llegamos hasta el dato 37. O sea que entre 34 y 41 vamos a encontrar desde el dato número 21 hasta el dato número 37. Entonces, entre 21 y 37 aquí, quiere decir que el dato 30 debe estar ahí, porque ahí vamos a encontrar los datos desde el 21 hasta el 37, porque aquí en entre 26 y 33 solo llegan hasta el 22. Perdón, entonces en el 34 vamos a tener el dato número 23, del 23 al 37. Entonces ahí debe de estar el dato número 30, si ustedes se dan cuenta. Entonces, por eso lo subrayé con amarillito, porque en este intervalo debe estar la mediana, porque aquí entre 34 y 41 está del dato número 23 al dato número 37. ¿Cuál es? Pues entonces tenemos que aplicar la fórmula para establecer cuál es ese dato que necesitamos. Veamos. Voy a abrir un... no, aquí lo tengo también. Entonces, la fórmula para trabajar la mediana ya sabemos que es el límite real inferior, donde creemos que está la mediana, más n dividido 2 menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior inferior, que está antes de la mediana, que es inferior a la mediana, o la amplitud, que esa ya la conocíamos, que la establecimos cuando hicimos la tabla de frecuencias, que era igual a 8, y la frecuencia de donde se encuentra la mediana. En este caso, el límite real inferior, vemos que es 33.5, o sea, restarle 0.5 a 34. Y lo colocamos aquí. Límite real inferior, 33.5, más n dividido 2, total de datos, 60 dividido 2, menos la frecuencia acumulada del intervalo inmediato inferior. Inferior a 34 y 41, 26 y 33. Y la frecuencia acumulada de ese intervalo, en este caso es 22. Lo subrayé con rojo. O sea que es la frecuencia acumulada del intervalo inferior en el que consideramos que está la mediana. Y lo coloco en mi fórmula. Entonces coloco el 22. Es esta frecuencia acumulada. Por la amplitud, que ya sabíamos que nuestra amplitud entre 18 y 25 es de 8, ¿verdad? Entre 18 y 25 hay 8 datos. Entonces, lo colocamos aquí. Ay, perdón, ya me perdí yo aquí. Estamos. Bueno, la amplitud es 8. Y la frecuencia de donde creemos que está la mediana es 15, ¿verdad? Esa es la que vamos a utilizar. Entonces, tenemos todos los datos aquí. El intervalo inmediato inferior donde creemos que está la mediana. La frecuencia acumulada del intervalo inferior, inferior a 34 y 41, 26 y 33. Entonces esa frecuencia acumulada es 22.
la frecuencia de donde está la mediana, que es 15. Y con eso vamos a obtener nuestro... Y asumimos, al trabajar con este intervalo, asumimos que aquí está nuestra mediana, entre 34 y 41. Ya hacemos las matemáticas, ¿verdad? 60 dividido 2, 30, menos 22 dividido 15. Esto da 0.53. Lo multiplicamos por 8. Esto nos da 4.24. Le sumamos al 33.5 el 4.24 y nos dio 37.74. Por nuestros acuerdos podemos aproximar. La mediana va a ser igual a 38. Entonces quiere decir, ¿qué dice la mediana? Que la mediana es el punto que divide nuestra población en el 50%. Quiere decir que de los 60 datos que tenemos de los reclusos, el 38 es el dato que divide el 50% de nuestra población. Y podemos decir que el 50% de la población tiene menos de 38 años. Y se recuerdan que en el procedimiento anterior que habíamos realizado, la edad promedio de los reclusos era de 39 años. Y en este caso, el dato que divide el 50% de la población es de 38 años. Quiere decir que el 50% de la población de los reclusos tiene menos de 38 años. Esas son dos conclusiones que podemos sacar de... Este es otro ejercicio. De nuestros datos, ¿verdad? Hasta donde hemos ido trabajando. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Alguna pregunta? Aprovechemos a preguntar si tenemos dudas todavía. Todos los límites, ninguna, dice Eduardo Molina. Pregunto otra vez al compañero Héctor. Ahora sí, Héctor. Pues licenciada, gracias por la explicación. Ahí vamos entendiendo la fórmula, licenciada. Sí, yo creo que se trata de aplicar la fórmula y utilizar los datos que tenemos. Yo creo que con otro ejercicio ya van a hacer uno en el que saque la media, ejercicios más. La media, la mediana y la moda, todo al mismo tiempo, para que vean la diferencia entre uno y otro. Elisa Duarte Castillo. Le escuchamos. No, perdón, licenciada, por equivocación levanté la mano. Bueno. Dice, ¿siempre se va a utilizar el límite inferior? Sí, el límite real inferior, siempre. Así dice la fórmula. Aplicamos la fórmula, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a empezar a ver la moda para que vayamos entendiendo. Y después de al final, como vamos a tener clase todavía el viernes, podemos hacer uno que cubra las tres medidas, ¿verdad? Bueno. La moda es otra cosa. ¿Qué es la moda? A ver, ¿quién me puede decir? Pero no me hablen de la moda de los zapatos. ¿Es el dato que más se repite, licenciada? El dato que más se repite. El dato que tiene la mayor frecuencia, ¿verdad? Recuérdense que cuando veíamos la moda para datos no agrupados, la moda era el que tenía la frecuencia más alta, ¿verdad? El que más se repite, el que más vemos. En este caso, pues sería la moda para la edad más frecuente, la estatura más frecuente entre los jóvenes de la jornada matutina. Sería bueno hacer una comparación entre las estaturas de los de la jornada matutina, de las jornadas nocturnas,
y vespertina, a ver dónde están las personas más bajitas o las personas más altas, ¿verdad? Moda para datos agrupados. Cuando teníamos pocos datos, era bien fácil encontrar la moda, porque solo veíamos cuál era el dato que tenía la frecuencia más alta, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos, esta es la estatura de otra vez de los jóvenes de la jornada matutina, pero agrupados en intervalos. Y según vemos aquí, vemos la frecuencia, pero es la frecuencia de un intervalo, ¿verdad? Por ejemplo, que entre 143 y 149 hay un dato. Aquí, por ejemplo, entre el 157 y 163 hay 10 datos. Entre 164 y 170 hay 14 datos. Entre 171 y 177 hay 15 datos. Aquí hay 2 y aquí hay 3. ¿Cuál es el intervalo que tiene la frecuencia más alta? O el de los intervalos. El 171, 177. Correcto. Entonces ya podemos ir como que pensando, ¿verdad? Que en ese intervalo entre 171, perdón, entre 171 y 177 es donde probablemente se encuentra la moda, porque aquí miren, hay 15 datos, o sea, es donde más frecuencias hay, donde la frecuencia es más elevada. Pero como lo que nos dice esta tabla de frecuencias es que en este intervalo entre 171 y 177 hay 15 datos. ¿Cuál de esos 15 datos es la moda? Es lo que tenemos que investigar. Si los tuviéramos todos de uno en uno, sería fácil saber cuál es el dato que ocupa la mayor frecuencia. Pero aquí no los tenemos así. Entonces, vamos a utilizar una fórmula para encontrarlo, igual que la mediana. Esta es otra fórmula muy utilizada y dice que la moda, para calcular la moda con datos agrupados, utilizamos la siguiente fórmula. La moda es igual al límite real inferior. Fíjense, vamos a necesitar el límite real inferior otra vez, restarle al límite real, 0.5, más. Bueno, aquí tenemos que elaborar este dato 1, algunos le dicen delta 1, yo le puse D1, o sea, dato 1. Dato 1 más dato 2, que son unos datos que nosotros los vamos a elaborar y lo vamos a multiplicar por la amplitud. Aquí en esta fórmula lo aplican como A, pero es la amplitud que nosotros conocemos como I, la amplitud del intervalo. Entonces dice, límite real inferior corresponde al límite real del intervalo modal, donde creemos que está la moda. D1 corresponde a la diferencia entre la frecuencia del intervalo modal o donde creemos que está la moda y el intervalo anterior. Y D2 corresponde a la diferencia entre la frecuencia del intervalo modal donde creemos que está la moda y el intervalo siguiente. A corresponde a la amplitud del intervalo modal, o lo que nosotros conocíamos también como I. Bueno, eso depende de los autores. Cada autor a veces le da diferente representación a los datos. Bueno, aquí está nuestra frecuencia de datos, nuestras tablas en las que tenemos los intervalos. Ya asumimos que este es el intervalo modal o el intervalo donde creemos que está la moda. Elaboramos los límites reales, que ustedes ya saben que solo se le resta 0.5 a todos los límites inferiores.
143 menos 0.5, 142.5, 149 menos 0.5, 149.5, 157 menos 0.5, 156.5, y así para todos restamos 0.5. Las frecuencias ya las teníamos. Estas frecuencias son igual a 60, ¿verdad? Vamos a ver. 10 más 10 más 14 más 15 más 2 más 3. Igual. Son 54, perdón. Los alumnos son 54, no son 60. Los que eran 60 eran las edades de los reclusos, ¿verdad? Ya me estoy confundiendo. Aquí son un total de 54 datos. Bueno. Con eso podemos trabajar nuestra fórmula. Anoten esa fórmula. Tómenle una foto para calcular la moda. Miren que tenemos el límite real inferior. Ahora, este delta 1 y delta 2, o D1 o D2, lo vamos a trabajar. La amplitud ya la sabemos, ¿verdad? De este intervalo. Entonces, tómenle una foto a esa fórmula de la moda o cópienla. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ir sustituyendo, haciendo el procedimiento, fíjense. El intervalo con la mayor frecuencia ya lo detectamos, que es el de 171 y 677, que tiene una frecuencia de 15. El límite real inferior del intervalo donde se encuentra la moda para nosotros es de, le restamos 0.5 a 171 es 170.5. Ahora, encontremos delta 1 o D1, como ustedes quieran. Es la diferencia de la frecuencia del intervalo modal menos la frecuencia del intervalo anterior. Veámoslo en la tabla. El intervalo donde está la moda es 15 y el anterior es 14. Entonces, delta 1 va a ser la resta de la frecuencia de la frecuencia donde creemos que está la moda menos la frecuencia del intervalo anterior. Entonces sería 15 menos 14 igual a 1. Ahora, delta 2 es la diferencia de la frecuencia del intervalo modal menos la frecuencia del intervalo siguiente. O sea, donde está la moda menos la frecuencia del intervalo siguiente, que es 2. Ahí está. Entonces, sería 15 menos 2, 13. Y la amplitud, que ya sabíamos nosotros que era 143, 144, 45, 46, 47, 48, 49. Este intervalo tiene una frecuencia de, una amplitud, perdón, de 7. Ya tenemos todos los datos. ¿Alguna duda de cómo elaboré delta 1 y delta 2? ¿O se entendió? Pregunto. ¿Entendimos cómo se elabora delta 1 y delta 2? Sí, licenciada. Bueno, muy bien. Si no, repetimos la explicación. Muy bien. Ok, entonces ya tenemos todos los datos. Sustituyamos en nuestra fórmula. Aquí está. Límite real inferior, donde creemos que está la moda, 170.5 más de 1 que ya sabemos que nos dio como resultado 1 y de 2 nos dio 13. Entonces, delta 1, 1 y dividiendo delta 1 más delta 2, 1 más 13
multiplicado por 7, que ya sabemos que es la amplitud para nosotros. Hacemos este procedimiento con nuestra calculadorita. Sería 1 dividido 14, ¿verdad? 1 dividido 14, si quieren lo hacemos. Y da 0.07. Recuérdense que siempre vamos a trabajar con 2 decimales. 0.07, multipliquemos 0.07 por 7. Esto nos va a dar a 0.49. Aquí lo tenemos. Entonces, a 170.5 le vamos a sumar 0.49. Y esto nos dio 170.99. Por nuestros acuerdos, como sobrepasa el punto 5, lo aproximamos a 171. Entonces, nuestra moda, MO, va a ser igual a 171. Quiere decir que la estatura más frecuente entre los alumnos de la jornada matutina es de 1,71 m. Aquí está nuestra conclusión, mire. Entonces, ¿qué datos tenemos de la jornada matutina? Que la media aritmética, o sea, la estatura promedio era, a ver si lo recuerdan, ¿cuál era la estatura promedio de los alumnos de la jornada matutina? A ver, ¿quién lo recuerda? 1.67. La estatura que divide el 50% de la población. La mediana. A ver, ¿quién me puede dar la respuesta? Vamos a ver si está en el chat. No, también era 1,67 m, ¿verdad? Igual. Ajá. Entonces, y la estatura más frecuente, o sea, la estatura que más encontramos entre los alumnos es de 1,71 m. 1,71 m para nuestra población es alto, ¿verdad? Porque la mayoría pues está entre unos 60, 65, por ahí andan casi todos los varones, y las mujeres pues un poco menos, de entre unos 60 y unos 50, perdón, más o menos. Dice, ¿cómo encontró el intervalo de mayor frecuencia? ¿Cómo encontré cuál era el intervalo que tenía la mayor frecuencia? Porque aquí lo vimos. Fíjense que estas son las frecuencias. Y la frecuencia más alta es 15. Entonces yo asumo que donde debe estar la moda es en el intervalo en el que la frecuencia es más alta. Y como ustedes se dan cuenta, fue 1,71. Y ahí confirmamos que nuestro trabajo está bien hecho también, porque nuestro resultado tiene que estar en este intervalo, entre 1,71 y 1,77. Y en este caso, pues dio 1,71 m. O sea que la estatura más frecuente que encontramos en la jornada matutina es de 171 o 1,71 m. Sería bueno hacer una comparación entre la matutina, la vespertina y la nocturna para ver cuál es la estatura promedio de cada una de las jornadas, si hay diferencias o es igual, ¿verdad? Bueno, ¿tenemos alguna duda entonces de este ejercicio? ¿Sí? Licenciado, una consulta. Como nosotros vamos a retomar el examen hasta el 19,
y era el 8. En ese tiempo no sería posible que tuviéramos algún momento, tal vez no de repaso, también repaso, ¿va? De preguntas que vengan y posiblemente estos ejercicios, estas tres cositas que están interesantes, ¿verdad? Pero que en un solo caso, que tengamos una misma tabla y ahí saquemos las tres medidas de tendencia central para ponernos Vamos a así en hacer un lista. ejercicio similar el viernes. Bueno, gracias. El viernes vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a tomar los tres. Dar clases entre exámenes, por lo menos en el examen final, no está permitido, porque ustedes tienen que estudiar para sus otros exámenes, ¿verdad? Por ejemplo, el 9 nosotros, el 8 nosotros tenemos esa elección, ustedes tienen clases el miércoles, tienen examen el miércoles, el viernes y después tienen el martes, el jueves y el 19, ¿verdad? El 18 y el 19. Entonces, para los finales sí no podemos dar clases entre exámenes. En los parciales sí lo hacemos. Sí damos clases entre los parciales. Pero son cosas de reglamento, ¿verdad? Pero el viernes vamos a hacer un ejercicio de todo, de solo una serie de datos. Yo les voy a poner un ejercicio nuevo. Pero para mientras ustedes hagan el ejercicio ahora de la edad de los, espérenme, de la edad de los reclusos. Mario Gutiérrez levantó la mano. Sí, licenciada, buenas noches. Sí, Licenciada, les escucho. perdone, yo me perdí un poco, no sé dónde sacaron el dato uno y el dato 2, licenciada, perdone. El dato 1, permítame, solo voy a cerrar aquí. El dato 1 es la frecuencia, así, literalmente, ¿verdad? La frecuencia donde se encuentra la moda. Si quiere le tomo la foto, por aquí está. Aquí está el procedimiento, vamos a ver. Aquí está, mire. La diferencia de la frecuencia del intervalo modal, o sea, donde creemos que está la moda, menos la frecuencia del intervalo anterior nos da delta 1. Y la diferencia de la frecuencia del intervalo modal, o sea, donde creemos que está la moda, menos la frecuencia del intervalo siguiente nos da delta 2. Si quiere, tómale una foto. Este es todo el procedimiento. Ya, gracias, licenciada. Sí, es que en ese pedacito como estoy en el trabajo, entonces no pude poner atención, dije, me perdí totalmente. Gracias, licenciada. Muy bien. Ni le pone atención al trabajo ni a la clase. Sí, pero ahorita sí ya estuvo. Bueno, El resto sí lo entendí, pero ¿dónde salieron esos datos? Digo yo, ¿dónde? Gracias, licenciada. entonces delta 1, la frecuencia donde creemos que está la moda, menos la frecuencia del dato anterior, del intervalo anterior. Delta 2, la frecuencia donde creemos que está la moda, menos la frecuencia del siguiente dato, ¿verdad? Del dato siguiente. Ok. Bueno, entonces ahora hagan ustedes, encuentren la moda para los datos de los reclusos, por favor. Sigamos el mismo procedimiento y encontremos para la edad de los reclusos la moda. Por lo menos en lo que nos queda. Si ya estamos a al menos cuarto, ¿verdad? A ver. Licenciada, una consulta. ¿Esto nos lo va a subir usted a Classroom? ¿Lo Sí, anterior también? las Ah, va, dos sí, porque presentaciones. sí, sí, es que lo La de la anterior media sí. aritmética creo que ya está. Ah, ok, Ya de está. acuerdo. Muy bien, gracias, Encontremos licenciada, esta muy amable. moda, por favor, Porque la así, de... Correcto. Aquí tenemos los datos de la media aritmética de los reclusos, las edades de los reclusos. Ahora encontremos la moda. ¿Qué vamos a necesitar?
El intervalo inmediato inferior. ¿Qué otro dato? Encontrar delta 1, delta 2. Y ahí está. ¿Quieren hacerlo todavía? Aún da tiempo. Trabájenlo y me van colocando en el chat el resultado. Es este intervalo 18-25. Este tiene una amplitud de 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, de 8. Ahí están las frecuencias. ¿En qué intervalo creen que puede estar la moda? ¿Dónde podríamos creer que está la moda? En el intervalo que tiene la frecuencia más elevada. Y en este caso, ¿cuál es el intervalo que tiene la frecuencia más elevada? Pregunta. 34-41. 34-41. Ahí está. En este intervalo, mira. Entonces, de ahí podemos partir para calcular delta 1 y delta 2. Y de ahí aplicamos. La amplitud, licenciada, 7, ¿verdad? No es 8. No me acuerdo. La 18, amplitud. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Es 8. 7. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 8. Gracias, licenciada. Ya con eso encuentran la moda. Ahora hagan la tablita, por favor. Fíjense que la media aritmética es 39. La mediana creo que fue 38. Y vamos a ver cuál es la moda. Aquí lo tengo. Apliquemos la fórmula. La moda es igual al límite real inferior donde creemos que está la moda, más delta 1 dividido delta 1 más delta 2 por la amplitud. Solo esos datos necesito. Aquí están los datos. Bueno, solo se trata de aplicar la fórmula. Vamos a ver cuál es el resultado que les da. O sea, el chivo. Eh, 90. Fíjese que tiene que estar entre tiene que estar entre 34 y 41. Ahí es donde creemos que está la moda, porque es donde está la frecuencia más alta. Aquí. Perdón.
Entonces, nuestra MOA tiene que estar entre los datos 34, perdón, y 31, 34 y 41, porque es aquí donde está la frecuencia más alta. Veamos. 36.7 aproximado, 37. Veamos a alguien más. Estuardo Molina dice que es 37. Veamos los demás. ¿Alguien más tiene el resultado? Bueno, Eduardo Molina dice que es 37. No hay nadie más que tenga por ahí su resultado. Silvia Ambroso, 3670, 37. A ver. Bueno, como veo que no muchos han terminado su ejercicio, lo vamos a dejar para el viernes. Y el viernes vemos ese resultado y hacemos un último ejercicio de todas de las tres medidas, de media aritmética, mediana y modo. Les deseo una feliz noche. Gracias, Silvia. Usted hizo su ejercicio. También Eduardo Molina, Edgar Giovanni.